Alberto, cuando quieras, Venga, bueno, pues pues venga, dale. me voy a presentar. Mi nombre es Alberto Matallana, soy Brand Ambassador para Diageo, para el área noreste, y estoy afincado aquí, en Barcelona. Estamos retransmitiendo desde la ciudad de Barcelona. Hace un día de perros, bueno, no por la cuarentena, pero por el clima. Se ve todo lluvioso, un poco gris, pero espero que, bueno, tenga buena iluminación aquí, retransmitiendo desde el salón de mi casa, ni más ni menos. Y ya está. Para presentarme un poco, yo llevo trabajando para Diageo desde marzo del 2019. Antes, durante los últimos 11 años casi, he estado viviendo en Holanda, en Rotterdam, y allí me formé como bartender. Yo soy, bueno, por titulación soy diseñador gráfico, y aprendí en el mundo de la hostelería, y específicamente la coctelería, allí en la ciudad de Rotterdam, bueno, en varios bares, y a última instancia en uno de los mejores bares que tiene Holanda, que es The Doctor. Si no lo conocéis, pues buscarlo en internet. Es el único bar secreto que hay en la ciudad de Rotterdam hoy en día, y uno de los mejores del país. Allí me formé como bartender, y aprendí muchas cosas hasta en el año 2017 ya, que es cuando gané la World Class, la Diageo World Class en Holanda. Y fui a México, me enviaron a México para representar a Holanda en el mundo con otros 56, 57 países. Gracias a ello entablé, bueno, conversas o relación, o conocí, sin más, al equipo de Diageo España, y al cabo de un par de años, pues, bueno, oí que había un puesto vacante en el área de Cataluña, Barcelona, Levante, para fijarse aquí en Barcelona y volver a España. Así que, bueno, me costó un poquito, pero no me arrepiento para nada. Llevamos aquí un año dándolo todo, con todo el portfolio de las marcas Reserve de Diageo, y ya está, ahí estamos. Hoy os he traído, bueno, gracias a La Fuente, a la mano de La Fuente, aquí al salón de mi casa, como he dicho antes, para hablaros de un destilado muy particular, que es nuestro amigo el ron Zacapa. Básicamente vamos a hablar de uno de los mejores rones que existen en el mundo, y ya, si no os importa, a mí me gustaría, así de primeras, deciros, bueno, daros un poco de introducción sobre el origen, un poquito de historia del ron, y si hubiese alguna pregunta durante, bueno, pues disparar, e intentaremos meterla de por medio, ¿sí? Y si no, tampoco pasa nada si dejamos las preguntas para el final, que también estaría bien, ¿ok? Bueno, muchos de vosotros, espero que los que me estéis escuchando tengáis alguna idea, ¿no? Alguna noción de lo que es el ron como destilado. Seguramente sí, y quizá algunos no. Quizá algunos conocéis el ron como, pues, lo que sea, el destilado con el que me hacía, pues, mezclas, cubatas, etcétera, cuando tenía 18 años, un ron con cola, un ron con limón, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya es saber algo, eso ya es conocer algo. Hay gustos, ahí quiere decir que os gusta algún tipo de destilado. Eso es muy importante. Para hablar un poquito del ron, a mí me gustaría saber, bueno, me ha gustado siempre saber los orígenes y la historia de los destilados y de sus materias primas. Por eso me gustaría empezar un poco con, digamos, los inicios del ron, ¿no? Los inicios del ron como destilado en sí vienen de hace muchos, muchos años. Y el ron como destilado tiene una materia prima que se necesita para crear este líquido que tenemos aquí. Esa materia prima es la caña de azúcar. La caña de azúcar seguramente será muy conocida por muchos de vosotros, y si no lo es, debería, porque de ahí sacamos una materia, un producto, que es el azúcar, básicamente, que hoy en día contienen, pues, si no me equivoco, el
o 90 y algo % de todos los alimentos que consumimos o de alguno de los alimentos que consumimos en nuestro día a día. Eso es cierto. Entonces, tenemos la caña de azúcar, de la cual se saca el azúcar, eso es evidente. Pero ¿de dónde viene esta caña de azúcar? En el caso de la caña de azúcar nos tenemos que remontar a muchísimos años atrás, tipo unos miles de años atrás. Hay datos documentados que hablan de que la caña de azúcar se introdujo en Europa, lo que antes era, lo que hoy en día es Europa, digamos, antes, pues no sé, Iberia, etcétera, por un par de sitios, ¿no? Hay datos que informan del comercio de caña de azúcar por, digamos, por el Imperio Persa, de ahí pasó a Grecia, etcétera. De ahí podríamos entender que había un camino llegando de Persia y Grecia, llegando a Roma y por ende a la península ibérica, llámenlo los romanos, el imperio de Alejandro Magno, etcétera, etcétera. Pero hay otros datos que ponen la caña de azúcar como una de las principales fuentes de las cuales se empezó a exportar, a comerciar con ella, en Nueva Guinea, hace como miles de años. ¿Ok? ¿Cómo llegó, de todas maneras, aquí, a la península? Hay muchos datos que contrastan las voces que dicen que llegó por la influencia árabe. También hay varios estudios que informan de que una de las principales zonas de trading, de comercio de la caña de azúcar, con la caña de azúcar, es en Granada. Y si es así, en este caso, casi al 100% seguro viene de la influencia árabe. Entonces, ¿cómo podemos estar hablando de un producto, en este caso el ron? Estamos hablando del ron Zacapa, que es un ron de Guatemala. Cuando, por otro lado, decimos que la caña de azúcar vino de pues Nueva Guinea y después pasó por el Imperio Persa y toda la colonización de Alejandro Magno. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, en este caso hay varios detalles en cuestión de años, ¿no? A nivel cronológico, que es importante seguir y que es importante entender. La caña de azúcar, una vez aquí, tuvo que pasar de algún modo a un sitio, que es el continente americano. ¿Cómo pasó? Por la colonización de los españoles, en este caso Cristóbal Colón. Se documenta también que cuando descubrieron las Américas, de un modo u otro, llevaron la caña de azúcar para allá. Cuando hablo para allá, me refiero a toda la zona de las Antillas, ¿no? De las Indias occidentales. Ok. Si ponemos esto como punto de partida para la caña de azúcar que hace inciso en el continente americano, después nos podemos mover bueno, varios años adelante y podemos llegar, hablando del ron, podemos llegar a más o menos al siglo XVII, por ahí siglo XVII, siglo XVIII, más o menos. Sobre el 1600 y algo, ¿no? Cuando ya existía una fuente de comercio, una ruta de comercio entre, digamos, el continente europeo, el continente africano y el continente americano. En este caso, ese comercio también se veía implementado por el tema de la caña de azúcar, pero ya no salía de aquí, ya no salía de España, y no gracias a Colón, ¿no? Colón fue allí, volvió, etcétera, todo muy bien. La caña de azúcar se implementó en el continente americano, en las Antillas, en las Indias occidentales. ¿Pero qué pasó? También se descubrió que en esa zona geográfica y en ese continente, y por esa localización, ¿no? de meridianos, y por las temperaturas, además de por el subsuelo, etcétera, pero especialmente por las temperaturas, se descubrió que la caña de azúcar estaba en un sitio idóneo para su crecimiento y su posterior cultivo. Perfecto. Ahí empezaron a surgir los plantadores de caña de azúcar, se fue extendiendo como la pólvora por todos sitios, todo bien, y el azúcar pasó a ser, en aquel entonces, un bien muy preciado también, que venía de las Indias occidentales, casi únicamente. Estamos hablando de los principios.
y se hacía un trading, se hacía un mercadeo con esta materia prima. Esto suena muy bien, pero también este tipo de mercadeo tiene como una especie de pasado oscuro. ¿A qué me refiero? En el mercadeo que había entre los continentes europeo, africano y americano, perdón, europeo, africano y americano, también se hablaba y se habla, ¿no?, de una cosa llamada el triángulo cruel. ¿Qué es el triángulo cruel? Entre América, Europa y África. Básicamente es el trazado que hacía todo el mercadeo de materias primas, pero en ello también se veía envuelto el mercadeo de esclavos. Por eso se le llama el triángulo cruel. ¿A qué viene esto? Viene a raíz de que el azúcar, haciendo el mercadeo hacia el continente europeo, ¿no?, donde se intercambiaba, por ejemplo, por armas, por tejidos, por sal, ¿no? Todo eso se llevaba de nuevo, se mercadeaba con ello al continente africano, y desde África eso se hacía el trading, ¿no?, se intercambiaba de nuevo, y entonces ahí se mercadeaba ¿con qué? Con humanos, con esclavos que iban directos al continente americano para ser usados en los campos de trabajo, ¿no? Parte de esos campos de trabajo, aparte del algodón, por ejemplo, que es muy conocido, a nivel histórico están también los campos de azúcar y muchísimas otras cosas, ¿no? Estamos hablando de 1600, 1700 y algo. Tenemos que también tomar un detalle de todo este englomerado de trading, ¿no?, de mercadotecnia. ¿Por qué? Porque en este sentido, dos de las colonias más potentes y a nivel de mercadeo también eran Francia, pero especialmente era el Imperio Británico, Gran Bretaña, UK. ¿Qué pasaba aquí? En el caso del Imperio Británico, tenían una de sus primeras y mayores colonias, si no me equivoco, eran varias islas, y una de ellas era la isla de Barbados, ¿vale? Eso lo vamos a dejar a un lado, pero también tenemos que hablar de el ron como tal, ¿no? ¿Cómo se creó? Porque ahora estamos hablando todavía de la materia prima, de la caña de azúcar, ¿no? Lo que pasó es que durante el siglo XVII, a principios del siglo XVII, los plantadores, ¿vale?, de los campos de caña de azúcar se dieron cuenta que en la extracción del azúcar, en el procesado para la extracción del azúcar, había unos residuos que quedaban después de hacer todo el azúcar y tal, y eso era la melaza. También se dieron cuenta de que eso, se dieron cuenta, lo probaron, ¿no?, de que eso, una vez fermentado, podía ser destilado y se convertía en, un líquido que pasó a ser muy preciado. Vino de caña de azúcar o, a última instancia, a los pocos años, en el 1700 y algo, ya se le empezó a llamar ron, ¿vale? Uno de los primeros términos, si no recuerdo mal, era la palabra rumbullion, que viene de una acepción inglesa del pueblo de, ahora no recuerdo mal, Devon, de un pueblo o de un condado inglés, y rumbullion significaba tumulto de gente, gran tumulto, ¿no? Con esa palabra se le denominaba a lo que antiguamente era ese destilado de ron. Eso se fue acortando y acabó siendo, pues, lo que conocemos hoy en día como rum, ¿sí? Muy bien, ahí lo tenemos en el siglo XVII, a mitad más o menos, donde en el 1650, creo recordar, se hace la primera mención a la palabra de ron en la isla, en la colonia de Barbados, ¿no? Durante esa época, del 1650, durante y en adelante, básicamente el ron en el mundo se transforma en el principal licor en todas las mesas y en todos los reinos, ¿no? De ahí, del siglo XVII al siglo XVIII, el azúcar ya era, digamos, una base importante del trading en materias primas alrededor del mundo, ¿no? Y entre estos tres continentes principalmente. Lo que pasó también
es que después del descubrimiento del ron o del procesado de esas melazas, ¿no? Y del destilado y de la creación del ron en sí, el ron pasó a ser un factor económico muy importante en el mundo en general, no solo en esos 3 continentes. Y de ahí pasaremos a, bueno, hay varios incisos entre un par de siglos, pero a nivel histórico, dentro de las materias primas, estamos hablando, no os olvidéis, de la caña de azúcar y de los azúcares, a mitad o finales del siglo XIX pasa una cosa muy importante, que hay un colapso en el precio del azúcar, el precio mundial del azúcar, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos un impasse porque se decidió, en épocas de crisis, ya sabéis, no es decidir, sino es ser creativo, y se ingenió, por ejemplo, el buscar otros mercados en los cuales aplicar, por ejemplo, el uso de ese azúcar, de esa caña de azúcar, de esas melazas para hacer X, ¿no? De ahí, por ejemplo, vienen los términos de rum agricole, que es otro tipo de ron, ¿no? Que está basado en las islas colonias francesas. Se intentaba buscar otros mercados para este ron, porque, bueno, debido al colapso, pues todo se fue al garete, hubo una reestructuración, etc. Ahí hemos llegado, en cuanto a materias primas y caña de azúcar, a finales del siglo XIX, ¿vale? Volvemos un poquito atrás, no en cuestiones geográficas, pero en cuestiones de nomenclatura. La materia prima, nuestra caña de azúcar. ¿Qué pasa aquí? Vosotros les estaréis preguntando, vaya chapa está pegando a Alberto sobre la caña de azúcar, sobre tal, pero es muy importante que entendamos todo esto, igual que lo fue para mí cuando empecé a buscar sobre el tema y aprendí sobre ron. Al final tenemos que llegar a nuestro querido Zacapa, de todas maneras. ¿Cómo llegamos ahí? Tenemos la caña de azúcar. Como he explicado antes, es la materia prima de donde se saca o donde se sacará el ron. ¿Cómo llegamos hasta este líquido? Bueno, muy fácil. Bueno, fácil y no tan fácil. Tenemos la caña de azúcar, la cual prensada, ¿ok?, nos va a dar unos jugos. La caña de azúcar no solo es una materia fibrosa, ¿vale?, pero tiene unos jugos dentro, como casi cualquier otra planta, cereal, etcétera, que se pueda plantar, ya sea aunque sean unos mínimos. Eso nos va a dar unos jugos, ¿no? Esos jugos, después de un proceso, vamos a transformarlos en azúcares y digamos, los residuos de esa transformación, de ese proceso, para pasar a los azúcares, son melazas que después van a ciertos rones, ¿no? La caña de azúcar es uno de los bienes más preciados en este caso, o el bien más preciado para llegar a nuestro amigo el ron Zacapa. Empezamos por la siembra. La siembra de la caña de azúcar más o menos varía desde los 12 a 18 meses, ¿ok? Entre ese tiempo, ese tiempo es lo que tarda la caña en madurar y estar lista para ser recolectada. La caña de azúcar son unos tallos, bueno, no tengo tallos de caña de azúcar, pero imaginaos unos tronquitos, ¿vale? Tronquitos, porque pueden ser de 2 a 5 metros de altura y de unos 5 a 6 centímetros de diámetro, ¿vale? Imaginaos eso, pues un bancal, ¿sabes? Una explanada gigante llena de plantación de caña de azúcar. Esos campos, por cierto, esos campos de caña de azúcar, se estima, son promedios, ¿no?, pero se estima que tienen un periodo de vida de unos 5 años aproximadamente. Depende también de los países, del clima, de la zona geográfica, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, tenemos esos campos de caña de azúcar. ¿Qué pasa en este momento? Los tenemos que recolectar. Cuando han pasado 12 a 18 meses, lo mismo, depende de la zona, del clima, de la estación del año, etcétera, se tiene que cosechar. ¿Cómo se cosechan? Bueno, hay varios sitios en el mundo donde para cosechar la caña de azúcar en los campos de caña de azúcar, lo primero que hacen es hacer la quema, que se llama. La quema es prenderle fuego a ese campo. La caña de azúcar no se va a quemar, se va a carbonizar un poquito en la base, ¿no?, pero no se va a quemar como tal, como un bosque en un incendio, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
hace la quema para que la cosecha sea más fácil. De ese modo van a quemar las hojas y las plantas secas que hay alrededor, así las personas o la maquinaria pueden entrar de manera más fácil, y también en algunos puntos es para ahuyentar a las serpientes, porque los campos de caña de azúcar son un reclamo genial para nuestras amigas serpientes. Pero bueno, aparte de la quema, cuando viene la cosecha, todo se recolecta, se corta la caña de azúcar, cuanto más cerca de la base mejor, ¿ok? Y hay un dato muy importante que nos tenemos que quedar con él, que es que la recolecta, la cosecha, después de hacerla, hay un factor clave que es el tiempo que pasa desde que se hace la cosecha hasta que se lleva al molino, ¿ok? ¿Por qué? Porque en este periodo de tiempo, que puede ser más o menos, siempre se estima o se prevé que sea menos, inferior. ¿Por qué? Porque aquí podemos experimentar momentos de deshidratación de la caña de azúcar, de deterioro de los azúcares, y eso a última instancia nos va a perjudicar o no va a favorecer tanto en la creación de destilados, ¿vale? Cuando ya la tenemos en los molinos están ahí para hacer los prensados. El primer prensado de la caña de azúcar, del primer prensado de la caña de azúcar, sacamos un par de cosas. Bueno, una en concreto, que es el jugo, ¿ok? El jugo de caña de azúcar. Ese jugo lo podemos dividir y puede ir para un par de lados. Lo podemos seguir procesando con un proceso de clarificado, calcificado, donde después se vuelve a procesar, y de esos procesos, los residuos, salen melazas, y de otros prensados. Hemos dicho que tenemos un primer prensado, jugo de caña de azúcar y jugo de caña de azúcar, pero que se sigue procesando varias veces hasta que se consiguen los azúcares, y de esos residuos se consigue la melaza. También hay otra serie de prensados, primer prensado, segundo prensado, de ahí se sacan los diversos tipos de melaza. La melaza de primera, la melaza de segunda, la melaza de tercera, por ejemplo, que es la melaza más... ¿Qué es la melaza? Os estaréis preguntando, perdón. La melaza, aquí no lo vais a ver, y aunque lo gire, casi no va a caer, pero la melaza es esto de aquí. Esto es melaza de caña de azúcar de tercer prensado. Son los residuos que quedan después de evaporación de aguas, etcétera, y después de un centrifugado del que se extrae, que se busca extraer el azúcar como lo conocemos, ¿no? En nuestras casas. Con esa melaza hay algunos rones que pasan por un proceso de fermentación y después la destilan y consiguen los rones industriales, básicamente. Y ahora llegamos a una bifurcación muy, muy importante, que es por dónde vamos. Nosotros vamos a ir, como dicen bien, en la casa de Zacapa, por el arte de hacer las cosas lentamente, ¿no? Y artesanalmente, que es como nos gusta a nosotros. Por eso, en vez de ir por los diferentes prensados y las melazas de segunda, las melazas de tercera para hacer rones industriales, no. En el caso de Zacapa y los rones de Guatemala, nos vamos a quedar con los jugos primeros del primer prensado de la caña de azúcar. A eso se le va a llamar mieles vírgenes, ¿vale? De hecho, en todos los sitios donde se produce ron en el mundo, que hay muchos, no os lo he explicado, porque bueno, hay diversos estilos de ron, pero el único sitio por denominación de origen donde se consigue ron derivado de la miel virgen de caña de azúcar es en Guatemala. Y ya está. Al menos a día de hoy, ¿vale? Hay diversos tipos de ron y diversos estilos. Hay estilo español, estilo británico, estilo francés. Todo eso, entenderéis que viene derivado de las colonias, como decíamos antes, ¿no? No sé si alguno de vosotros reconocéis el término Navy Rum, ¿no? El ron de los marinos, ¿no? Navy Rum, Navy Strength, Navy Rum Style, el ron de estilo de los marinos. Eso viene dado de que antaño en la Armada inglesa, que era una de las armadas o la armada más potente, ¿no? Si volvemos al tema de los años de esclavitud, siglo XVII, siglo XVIII, la armada
más potente marina era la Armada inglesa. ¿Qué pasó? Que como que el ron, digamos que los ingleses fueron los primeros en empezar a importar a Europa el ron creado en las islas, las Antillas, Indias Occidentales, etcétera, ¿no? Siendo su primera fuente de ello Barbados. Eso también dio pie a que los marinos, ¿no?, siempre tuvieran cargados los barcos ¿de qué? De ron. Antiguamente, ¿qué traían? Bueno, pues traían destilados de frutas, alguna historieta desde centro-norte Europa, cerveza desde Gran Bretaña, se la llevaban para allá, pero llegó un punto en que lo único que tenían a mano y lo más barato y fácil para ellos, en cuanto a líquido, era llevar ron. El término Navy Strength, que es, digamos, el tipo de fuerza que tiene ese ron, ¿no? Fuerza como la ron de fuerza marina, ¿no? Es difícil traducirlo al español. Viene del tipo de ron que llega a los 54.5% de graduación, que era el ron que cargaban originalmente, ¿no?, la Marina inglesa. La Marina inglesa que, por cierto, hasta desde el siglo XVII, desde el 1700 y algo, hasta el 1970, tenían derecho a media pinta o un cuarto de pinta de ron al día por marino. Esto suena un poco extraño, pero esto es cierto. Os invito a que lo busquéis por internet porque son historias muy particulares. Dejamos a los marinos y a la Alberto, y nos vamos directamente a nuestro querido Caribe, al continente americano, y volvemos ¿a dónde? A Guatemala. Aquí es donde extraemos la miel virgen de la caña de azúcar para ser procesada y llegar a lo que conocemos hoy en día como ron Zacapa. ¿Ok? ¿Cómo se llega hasta aquí? Tenemos la miel virgen, que por cierto... Alberto, déjame interrumpirte un momento. Sí. ¿Me escuchas? Sí. Te quedan 20 minutos, Perfecto. ¿vale? Para que controles los tiempos bueno, creo que la audiencia quiere también escuchar de Zacapa directamente. Muy bien. ¿Vale? Te digo porque escuchar sus preguntas y además tenemos que hacer un claro, final. es que si no, no llegamos a... Perfecto. Teníamos la melaza y aquí, no sé si lo veis, pero es bastante más líquido, ¿vale? No tiene el espesor, la densidad que tiene esto. Esto es miel virgen de caña de azúcar. Esta, específicamente, es de donde se saca el ron Zacapa, que, lo veremos dentro de poco, el destilado generado después de la destilación es esto. Evidentemente es blanco. Los colores vienen dados por los procesos de añejamiento. ¿Ok? Entonces, una vez tenemos esta miel virgen de caña de azúcar, ¿qué tenemos que hacer? La tenemos que fermentar. ¿Por qué? La fermentación es cuando vamos a conseguir, el proceso de fermentación nos va a dar los elementos alcohólicos, ¿vale?, que necesitaremos para poder destilar todo ese producto. ¿Cómo se fermenta en la casa de Zacapa? En este caso, la fermentación dura un mínimo de 5 días, es una fermentación larga, ¿ok? Hay otros rones industriales que la fermentación puede llegar con un mínimo de 12 horas incluso. Aquí estamos hablando de una fermentación de 5 días y también muy importante para la fermentación, además de la miel virgen de caña de azúcar, se utiliza otra cosa, se utiliza la levadura, ¿vale? Que es, digamos, el trigger, el gatillazo para que todo esto se active, ¿no? La pólvora para que se active la fermentación. ¿Qué levadura se utiliza en el caso de Zacapa? Es una cepa de levadura de piña, ¿vale?, propietaria de la casa Zacapa. De este modo, aparte de controlar los campos de azúcar, que también son propietarios de Zacapa, a unos 300 metros por el nivel del mar, encima del nivel del mar en Guatemala, su cepa de levadura, en este caso de piña, también es propietaria de ellos. De este modo, se aseguran de controlar toda la producción desde cero, desde la materia prima, hasta el envasado, embotellado, etcétera, de este increíble ron. Después de la fermentación nos queda una cosa, que es, bueno, destilar y conseguir esto que tenemos aquí. Para destilar, ¿qué necesitamos? El mosto y la levadura, ¿no? En este caso, de todo el proceso de fermentación, se hace una separación por evaporación
de las aguas y de todo lo restante, y todo lo restante se mete en columnas de destilación continua, pero con unas partes de cobre que son las que ayudan las que dan pie a los procesos químicos que van a soltar ciertos elementos organoeléctricos que son muy importantes a fin de cuentas para establecer esas relaciones olfativas y gustativas que tiene específicamente el ron Zacapa. Una vez lo tenemos destilado, que por cierto nos va a dar esto de aquí, es un destilado completamente transparente. Una vez tenemos esto, nos hace falta que llegue hasta aquí. Eso se consigue con el añejamiento. Y antes hemos hablado de unos 300 metros sobre el nivel del mar. Ahora nos vamos a nuestra famosa casa por encima de las nubes, que está en Guatemala, a 2.300 metros de altitud. Allí es donde se destila el ron Zacapa. ¿Ok? ¿Qué pasa en nuestra casa por encima de las nubes? En este caso, se seleccionan varios barriles para hacer unas mezclas y unas sacas de unos con otros y se pasa otro barril. Quizá algunos de vosotros os confundo con estos términos, pero con esto quiero decir que el ron Zacapa sigue un sistema, el sistema añejado sigue un sistema de solera, ¿ok? El sistema de solera es el siguiente. Imaginaos, a ver un momento, una pirámide de barriles, ¿no? Tenéis una pirámide de barriles así, uno encima del otro, tal. Un sistema de solera, para los que estén familiarizados con el mundo del Jerez, ¿no? Que viene de ahí. Imaginaos los barriles aquí puestos, ¿ok? Y haciendo una montaña enorme, ¿no? Los barriles más, con el líquido más añejo, más antiguo, son los de abajo. Y los de arriba del todo son los que contienen los destilados, el destilado más joven. Y de ahí se va haciendo sacas, que se le llama, y uno pasa al otro y ahí va pasando X tiempo, ¿no? En el caso de Zacapa Centenario, estamos hablando de un ron que como mínimo tiene rones, porque es una mezcla de rones, tiene rones de mínimo 6 años hasta 23, ¿ok? Ese es el sistema de solera. En este sistema de solera también es muy importante esclarecer y puntualizar que hay varios barriles, ¿ok?, de varias procedencias. Eso es lo que le va a dar, digamos, la personalidad, el gusto, el olor, el color, la textura a nuestro ron Zacapa, bueno, cuando es el momento de degustarlo. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos varios, y aquí tengo un par de ejemplos. Tenemos varios que es, este tan clarito, digamos, este ha pasado por la primera barrica, que son barricas de bourbon, de whisky bourbon. El segundo que tenemos es otro tipo de barricas. Aquí os puedo dar la diferencia porque no es, no sé si lo veréis, bueno, quizás así con el contraste de mi camisa. Uno es muy clarito, que tengo, el que tenéis a vuestra izquierda, que es bourbon, y estos son, este ha pasado por el segundo tipo de barricas, que son barricas de bourbon, pero tostadas de nuevo, quemadas de nuevo. Eso lo que va a hacer es reactivar la madera y darle, y conseguir ciertas notas que son las notas que queremos en el ron, finalmente. Después tenemos otros muy interesantes, que son los siguientes. Tercer tipo de barricas que tenemos en la casa por encima de las nubes y por las cuales pasa nuestro destilado, antes de embotellarse. Tercer tipo de barricas son barricas de Jerez oloroso, ¿vale? Y aquí ya pasamos a un tono un pelín más oscuro. Pero la gran diferencia va a venir con las barricas finales, que se van a utilizar barricas de Jerez Pedro Jiménez, ¿ok? Aquí ya lo veis claramente, que espero que lo podáis ver claramente, que una es un tono ámbar y el otro ya va cogiendo unos tonos caoba, ¿ok? Este es uno de los grandes secretos que tiene el ron Zacapa. De este secreto y de la mezcla total de Zacapa se encarga una persona, una bellísima persona que se llama Lorena Vázquez, que bueno, lleva más de 30 años, es una de las pocas mujeres en el mundo que lleva tanto tiempo detrás de la destilería de Zacapa y es nuestra master blender, es la nariz y la cabeza pensante detrás de todas las mezclas y la creadora de lo que tenemos hoy en día aquí delante, de nuestras mesas y de nuestros bares. ¿Ok? Estaréis pensando, algunos que tengáis una visión más general sobre todos los trastos que tengo por aquí, ¿qué es el último? El último, esto, es diferente. Tenemos el ron Zacapa,
23, Ron Zacapa Centenario 23, por un lado, pero también después tenemos, no sé si lo habréis visto algunos de vosotros, seguro que sí, tenemos Zacapa XO. Zacapa XO son unas ediciones no limitadas, pero unas ediciones en batches más pequeños, en tiradas más pequeñas, que pasan por digamos, un añejamiento más en otro tipo de barricas seleccionadas por Lorena Vázquez, que son ex barricas de roble francés de coñac. Todas las otras eran de roble americano, las de Bourbon, etc., pero estas, de momento, son las únicas que únicamente contenían coñac, barricas de roble francés, ¿vale? El Zacapa XO, en este caso, estamos hablando de que Zacapa 23, mínimo de 6 años, máximo de 23, Zacapa XO es mínimo de 6 años, máximo de 25, pero con un proceso extra de añejamiento en ex barricas de coñac, para que lo tengamos más o menos claro. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Hay alguna pregunta de momento? De momento no. Bueno, se van respondiendo también en los textos. Perfecto. Me gustaría también hacer hincapié en un par de cosas, porque seguramente detrás de vuestros teléfonos hay gente que, que controla mucho sobre RON, y quizá mucho más que yo, evidentemente, y sabe mucho de Zacapa, y seguramente alguno de vosotros estaréis pensando, un momento, Alberto, ¿por qué demonios tienes una botella de Zacapa antigua? Porque este es el diseño de la botella antigua. Bueno, porque lo tenía por casa y me tenía ganas de enseñároslo. Estas son los dos tipos. Esta está un poquito vacía, llevamos 2 semanas de confinamiento, tendréis que entenderme. Y aquí tenemos los 2 diseños. Pero me gustaría tomar esta, que está un pelín más llena. Esta la voy a dejar así cerrada, porque esta es una Special Blend con la firma de Lorena Vázquez de cuando fui a México a la World Class en el 2017. Se va a quedar cerradita de momento. Aquí me gustaría explicar un par de puntos característicos que tiene la botella y la imagen de Ron Zacapa, ¿no? Ron Zacapa se llama Ron Zacapa Centenario porque está creado en el 1976, que fue el centenario de la ciudad que lleva ese mismo nombre en Guatemala, la ciudad de Zacapa, ¿ok? El 23, os lo acabo de explicar ahora mismo, es porque tiene un máximo de 23 años, pero también lo he dejado por ahí, quizá algunos se lo estará haciendo la conexión, porque estamos hablando de que lo añejamos en la casa por encima de las nubes, que es a 2.300 metros de altitud. Dato. Y otra cosa más, que a mí me gusta puntualizar muy bien, y que nos sirve como puente para juntar varias informaciones que hemos estado dando durante la charla de hoy, que es este petate. Este petate está hecho a mano y viene de la cultura maya, ¿ok? de Centroamérica. Este petate simboliza en la cultura maya la unión del cielo y la tierra. En este caso, tiene una muy buena relación con la imagen y con la filosofía de Zacapa, porque hemos dicho que todo esto empieza a unos 300 metros por encima del nivel del mar, en nuestros campos de caña de azúcar, y acaba añejándose a 2.300 metros de altura, por encima de las nubes. Es el link, es el puente entre el cielo y la tierra, ¿ok? Bueno, chicos, ¿tenemos alguna pregunta hasta ahora? Sí, mira, ¿te las lanzo? Venga, sí, por favor. Ebuski007 pregunta que qué diferencia hay entre el Zacapa 23 y la edición negra. Y la edición negra... La edición negra, pone. Es una lástima. ¿Por qué? Porque la edición negra, yo he oído hablar de ella, pero yo nunca he probado la edición negra, ni tampoco tengo muchísima información. No estoy seguro de si pasa por otro tipo de barricas con maderas diferentes. Lo que sí que tengo constancia es que, por ejemplo, la Master Blender Lorena Vázquez, ella siempre está detrás de experimentos de cómo llegar a ciertos puntos de añejamiento con ciertos tipos de madera, hasta el punto de que ella selecciona el tipo de madera, la procedencia evidentemente, pero sobre todo el tipo de madera de ciertas barricas para hacer creaciones de este tipo.
llámese edición negra, reserva limitada y el que no tengo aquí en mi casa, que es Zacapa Royal, ¿no? Que se seleccionan diversos tipos de maderas, de barricas diferentes, para llegar a esos líquidos. Pero es una muy buena pregunta. En este caso, la base, evidentemente, de la edición etiqueta negra, edición negra, seguramente lo puedes encontrar en la página de Rones de Guatemala, en la página de Zacapa, pero le echaremos un ojo después de una última cosa que tengo preparada para vosotros, que es un cóctel. No podíamos pasar la sesión de hoy y también, bueno, debido a hoy pasado, como bartender, que no es tan pasado, que es bastante actual también, y a mí me gustaría pues enseñaros cómo mostrar el Zacapa dentro de la coctelería. Y bueno, aunque a día de hoy estamos todos encerrados aquí entre cuatro paredes y tal, no podemos salir, sí que le podemos pedir, sí que podemos hacer un pedido a nuestros amigos de La Fuente, conseguir una de nuestras botellas de ron Zacapa y quizás intentar, si más no, llevarlo a un formato cóctel. ¿Qué queremos hacer hoy aquí? En el salón de mi casa queremos hacer un Zacapa Old Fashion. Un Old Fashion es uno de los whiskies más antiguos, perdón, es uno de los cócteles más antiguos que se conoce, basado en whisky. Se decía también que si coñac grande, después whisky, pero el más famoso está hecho con whisky, ¿ok? En este caso lo vamos a hacer con ron, ¿vale? ¿Qué necesitaremos aquí? Necesitaremos un par de cosas. Y ahora sí que me voy a poner de pie. Y mientras miras las preguntas, voy a ir un momento a por hielo. He estado preparando hielo especial para esta ocasión. Qué pequeñita que es mi casa, ya estoy de vuelta. Ok, un Zacapa Old Fashion. ¿Qué vamos a tener en un Old Fashion? Vamos a tener varias cosas. Vamos a utilizar un vaso potente. En un Old Fashion tenemos un par de elementos. Son muy simples, ¿ok? Tendremos ron, tendremos hielo, tendremos un poquito de sirope. ¿De dónde vamos a sacar ese sirope? Y esto es perfecto para enseñaros uno de los proyectos que hemos estado, digamos, activando durante el último año, que es el proyecto de cerezas al Zacapa del Valle del Jerte. ¿Okay? Esto es un proyecto que hemos hecho con muchos bartenders alrededor de España y Portugal, donde fuimos al Valle del Jerte, recolectamos cerezas y hicimos nuestros propios jugos a partir de las cerezas por un sistema de evaporación del zumo, etc. Y lo juntamos con ron Zacapa, ¿no? Algunos de los bartenders utilizaron sus propias especias y al final nos quedamos con nuestras propias cerezas de coctelería. La cereza en coctelería es uno de los elementos más clásicos, ¿no? Que vemos en muchísimos cócteles antaño y todavía hoy en día. Por lo tanto, decidimos darle un valor extra añadiendo nuestro mejor ron que tenemos aquí y ver, bueno, no solo ver cómo maceraba esa cereza en el jugo y en el Zacapa, sino darle el valor añadido al cóctel en sí. ¿Vale? Donde te pudieses comer esa cereza después de beberte un copazo y decir, ostras, el líquido no era lo único que me ha impresionado. Hay una cosa que también me falta, que son bitters. ¿Qué son los bitters en este caso? Los bitters pueden ser de muchos tipos. Tenemos angostura, tenemos amargantes, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, vamos a utilizar bitters aromáticos mexicanos, ¿ok? Los bitters más clásicos que tenemos a mano en cualquier supermercado o en cualquier licorería, etcétera, son angostura, por lo general. ¿Ok? ¿Qué vamos a tener en este caso? El Old Fashion, ¿de qué consiste? Aparte de lo que yo he dicho. Bueno, el líquido principal, el único líquido que vamos a utilizar va a ser ron Zacapa. A mí me gustan los Old Fashion, bueno, con personalidad, igual que nuestro ron. Para ello, vamos a utilizar ni más ni menos que 65 mililitros de ron Zacapa, ¿ok? ¿Qué más necesitamos? Hemos dicho un poquito de sirope. Si tenemos sirope de azúcar en casa,
Podemos utilizarlo. Si tenemos solo azúcar, azúcar cristal, azúcar en polvo, también. Lo que pasa es que tendremos que diluir mucho mejor. Para utilizar este tipo de siropes, bueno, con un par de cucharadas de té, en este caso, aquí estoy utilizando una cuchara de bar, pero un par de cucharadas de té ya estaría bien, ¿ok? Vuelvo a dejar aquí las cerezas, ya me está entrando hambre, pero bueno, ya tengo ganas del postre. Bien, tenemos nuestros bitters, ¿no? En este caso tenemos un gotero con los amargantes, le daremos un par de toques, que es lo mismo que haríamos con la angostura. Un par o tres de toques, 1, 2, 3, dashes, en inglés. Y nos falta una cosita, que es el hielo. Tenía el hielo ya preparado y sin más dilación, ¿me dejará? Venga, nos pondremos a removerlo. El Old Fashion no es un cóctel para nada que va en coctelera, no se hace un shake, ¿vale? El Old Fashion, igual que al ron Zacapa, se le tiene que dar un tiempo, ¿ok? Nos gusta emplear tiempo para hacer las cosas bien, para dejar que evolucione. Notamos, por ejemplo, que la coctelera, en este caso es una parte de la coctelera, como vaso mezclador podéis utilizar cualquier recipiente que más o menos tenga un volumen interior grande, donde les quepa el hielo y todo el volumen de nuestros ingredientes, ¿ok? Está bastante frío, igual que en cocina. Probar antes de servir. Entonces tenemos lista nuestra copa. En este caso hemos utilizado una copa clásica, antigua, de coñac. ¿Ok? Le pondremos un cubo de hielo, si tenemos un cubo de hielo bien grande, y solo quedará colarlo. No queremos tirar todo el hielo, solo queremos tirar el líquido resultante. Y ya lo tenemos. Nos queda un último detalle. A ver si os he puesto los dientes largos y al final no lo vamos a utilizar. Lo tenía aquí preparado, que es nuestra cereza al Zacapa con una piel de naranja. ¿Ok? Y en principio ya lo tenemos. Hay una cosa también importante, que es que, bueno, durante los últimos años, nosotros como compañía y como equipo de embajadores de marca, de brand ambassadors, nos gusta, no solo porque sea tendencia, porque creemos que es una conexión brutal, nos gusta conectar, por ejemplo, el ron Zacapa con hostelería, con gastronomía y con repostería. Por eso tengo aquí preparados, que eso sería el maridaje perfecto, un par de chocolatitos. Ups, el ron Zacapa, ahora lo voy a hacer con la cámara. Y con eso tendríamos nuestro postre para después de comer, para después de cenar, un sábado por la tarde con amigos o bueno, no sé, delante de para merendar, una película, etc. Ya lo tenemos. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta de momento? ¿Alguien salivando? Está todo el mundo aplaudiendo y se nos hace la boca agua. Vaya. A mí también se me está haciendo la boca agua. Pero bueno, en este caso no va a pasar nada porque he utilizado un hielo bastante sólido, es un hielo transparente que tenía ya preparado desde hace un par de días, así que la dilución no va a ser demasiada. Le podemos hacer esperar por si alguien tiene alguna pregunta. Y si nadie tiene alguna pregunta, os lo voy a hacer yo. Voy a coger la silla de nuevo y algunos os estaréis explicando. Un momento, Alberto, ¿qué es esto que tienes aquí al lado? No la botella firmada por Lorena, pero aquí tienes 3 botellitas. Esto también es un proyecto que hicimos, el grupo de Brand Ambassadors, aquí en España, que decidimos hacer una especie de búsqueda sobre ciertas moléculas, ciertos elementos organolépticos que tiene el ron Zacapa, ciertas propiedades olfativas y gustativas. En este caso encontramos varias conexiones gracias a un libro muy interesante que os lo recomiendo efusivamente, que es la Enciclopedia de los Sabores, ¿ok?
Gracias a este libro encontramos un par de conexiones muy interesantes con el ron Zacapa y otras materias primas. En este caso, estamos hablando de el chocolate, la frambuesa y, a ver, te lo creas o no, el mango, ¿ok? Porque había ciertos elementos que combinaban. Bueno, que combinaban básicamente, estamos hablando de que varias moléculas del mango, en este caso, y del ron Zacapa eran las mismas. No quiere decir que el mango sea ron Zacapa ni viceversa, pero había algunas moléculas, estamos hablando de que cada materia prima tiene millones de moléculas, ¿no?, que combinaban. Al saber que combinan, también podemos llegar a comprender que esos dos elementos, el mango y el ron Zacapa en este caso, pueden combinar. Esto está llevado a cabo con máquina de ultrasonidos y es una maceración, una infusión, básicamente una maceración de ron Zacapa con mango, pero por ultrasonidos evidentemente no tenemos ninguna partícula sólida ni nada por el estilo. Se quedará siendo nuestro ron Zacapa, pero con ese twist, ese toque tan interesante de mango que marida perfectamente. Simplemente, bueno, ciencia y química. Ahí tenéis los libros. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien en este miércoles lluvioso y gris? La gente está felicitándote, ¿vale? Por la intervención. Bueno, pues antes quedan 3 minutos. Se cierre automáticamente. Exacto. Me quiero despedir diciendo gracias a todos vosotros por estar atentos hoy la sesión de ron Zacapa. No os olvidéis de contactar con nuestros amigos de La Fuente para conseguir, no la botella antigua, pero una de nuestras botellas nuevas y llegar a casa y, bueno, quizá hoy no, estamos a mitad de semana, pero bueno, quizá nos merecemos un break o quizá para el viernes o el sábado y disfrutar de un Zacapa Old Fashion. Salud, chicos. Muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias a Diageo y nos vemos pronto. Un abrazo para todo el mundo. Gracias.